Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. En el mes de el año antepasado, iniciamos en noviembre del año antepasado, por allá del 19 de noviembre, dimos inicio, después de que terminamos el estudio en el libro de Ezequiel, que igual nos llevó más o menos un año. En noviembre del año antepasado iniciamos el estudio en el libro de Jeremías, de manera que ya llevamos un año y medio estudiando el libro de Jeremías todos los miércoles sin interrupción. Y bueno, ya después de este mensaje, si es que terminamos las notas hoy, ya nada más nos quedaría el capítulo 52, porque vamos a estudiar juntos capítulo 50 y capítulo 51, porque la verdad estos dos capítulos forman parte de la misma enseñanza, forman parte de la misma profecía, están entrelazados. Jeremías capítulo 50, y vamos a leer solamente versículo 1 al versículo número 5, porque es mucho material lo que tenemos, muchos versículos que tenemos que leer, y bueno, para acortar la lectura de la introducción. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Dios, ayúdanos, Padre, para que podamos, con tu precioso Espíritu Santo guiándonos, entender tu santa palabra y ponerla en práctica. Dios, no nos permitas caer en la necedad de pecar contra ti, haciendo caso omiso a tu palabra. Te ruego, Señor, que me uses, por favor, predicando la Biblia. Lléname, por favor, Dios, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, para tu honra y para tu gloria, en el santo nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en las Escrituras. Solamente Jerusalén se menciona más veces que esta ciudad. Algo que debemos saber y entender es que el juicio contra Babilonia, como el juicio contra las ciudades que hemos visto desde el capítulo 48 hasta hoy, hasta el capítulo 49, 8 ciudades, es una profecía. Antes que se cumpliera, Dios estaba dando a través de Jeremías ya esta profecía del juicio contra Babilonia. Gracias a Dios que Él nos advierte que no es un Dios que llega nada más y nos deja caer su juicio, el castigo merecido o su ira. Gracias a Dios que Él nos advierte y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y la verdad es, como vimos el domingo pasado, una de las razones por las cuales a veces el cristiano pasa por tribulaciones, por aflicciones, es porque las buscamos
en nuestra desobediencia, en nuestra necedad, en nuestra rebelión, las buscamos. En nuestra rebelión contra Dios, buscamos las aflicciones. Este era un mensaje de juicio en contra del imperio que Dios utilizó para traer juicio sobre Judá en los días de Jeremías. Bueno, dice en el versículo 1, dice al 3, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento de... perdóneme, es 50, ya estaba leyendo el 51. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones, y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En el juicio contra Babilonia, podemos ver, número 1, los ejecutores del juicio. Los ejecutores del juicio. Dice otra vez, versículo 3, porque subió contra ella una nación del norte. Versículo 9 dice, versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. El ejército del rey Ciro estaba compuesto de medos, persas, armenios, caducianos y otras naciones. Aunque todos estos no venían del norte, aún así todos ellos estaban preparándose en el norte y bajo el mando de los medos. Otra vez versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia y reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí, desde el norte, se prepararán contra ella. Es decir, estas naciones, aunque ciertamente no venían del norte, allí se juntaron en la tierra de los medos. Y sabemos también que Media, la tierra de Media, estaba al norte o al noreste de Babilonia. En el versículo 14 y 15, Jeremías 50, versículo 14 y 15 dice, poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. También, versículo 41. Versículo 41. Primero. Sí, versículo 41. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Viene un pueblo del norte y una nación grande. Ahora el capítulo 51, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Los ejecutores del juicio, el ejército de Ciro, los medos. Y también 51, 21 y al 23. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben.
Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Y luego permítame, es versículo 21 y 23. De igual también, pero ahora de Jeremías 50. Jeremías 50, 21 al 23. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Merataim y Pecod eran ciudades reales en Babilonia. Pero irónicamente los nombres de esos lugares sonaban como las palabras hebreas para rebelión doble y castigo. Aquí hay un juego de palabras, porque la raíz rebelar y la forma de la palabra es doble, significando tierra de doble rebelión o dos veces rebelde, o también puede decirse rebelde de rebeldes. Rebelde de rebeldes. Es decir, los babilonios eran rebeldes en extremo. Rebeldes en extremo. Y Dios dice, sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Y también Pecod, la raíz significa castigar o la tierra del castigo. Castigar o la tierra del castigo, dando Dios énfasis al pueblo babilonio a través de Jeremías, que ellos eran muy rebeldes, y que Dios los iba a castigar. Que Dios los iba a castigar. En el versículo 10 de Jeremías capítulo número 50 dice: y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. También, versículo 12 al 18. Les dije que íbamos a leer muy pocos versículos en la introducción, porque hay muchos versículos que leer. 12 al 18, 50, 12 al 18. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, por como castigué al rey de
Asiria. Yo castigo a Babilonia, dice, al rey de Babilonia. También versículo 25 al 27, aquí mismo del capítulo 50. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. También versículo 30. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Versículo 34 al 37. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, y contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. También versículo 39 al 40 y 40. Por tanto, allá morirán fieras del desierto. Allá morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Es decir, la ciudad de Babilonia hasta hoy día está inhabitada. Como en la destrucción de Dios, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Estoy leyendo los versículos que nos describen el juicio. Ya les mostré, ya leímos quiénes son los ejecutores del juicio. Ahora estamos leyendo versículos que nos hablan que nos describen el juicio. También versículo 42 al 44. Arco y lanza manejarán, serán crueles los medos, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor o aquel líder, aquel gobernante que podrá resistirme? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la antigüedad la palabra pastor también se entendía para alguien que era líder, que era gobernante. Ahora, con eso no quiere decir que los pastores somos gobernantes, de ninguna manera. También versículo 45 y 46. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Ahora el capítulo 51, versículo 1 al 4. Repito, estamos leyendo versículos que nos describen el juicio de Dios contra Babilonia, contra los caldeos, y usando a los medos. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra,
porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. También versículo 13 y 14 del capítulo 51, 13 y 14. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Ahora versículo 25 hasta el 33. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Babilonia hizo mucho daño a la tierra, al Medio Oriente y parte de Europa. Y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a montón quemado. No parte de Europa, perdón. Parte de toda Asia y parte de África. Y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenas, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media y sus capitanes, y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. También versículo 36 al 34. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Aquí habla del ejército. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. También versículo 48 dice: los cielos y la tierra y todo lo que están en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. También versículo 52:
Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Hay mucha gente que piensa que en lo que tiene, en lo que sabe y en lo que puede está protegido. No es cierto. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, y dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y la ciudad todavía no estaba ni siquiera con rumores de que iba a ser invadida, pero ya estaba allí la profecía. Versículo 63, y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Y serán rendidos, termina la profecía. Los ejecutores, los medos, con Ciro al frente. Y hemos leído ya versículos que nos describen la dureza del juicio. Ahora, ¿cuáles son las causas del juicio? ¿Por qué es que Dios enjuició tan gravemente y tan fuertemente a Babilonia? Es más, la sigue todavía a Babilonia como ciudad, la sigue todavía enjuiciando, porque la ciudad está inhabitada. Primero, por su idolatría. Su idolatría. En Jeremías capítulo 50, versículo 3, encontramos que dice la palabra de Dios: porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Versículo 2. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Belsasar, era el ídolo más fuerte según los babilonios. Era el dios principal de ellos, Belsasar, en cuyo a Nabucodonosor, a Daniel, en honor a Belsasar, al ver cómo era Daniel, le quitó el nombre de Daniel y le puso el nombre Belsasar. Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, por su idolatría. En el versículo 38, aquí mismo del capítulo 50, dice: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos,
y se entontecen con imágenes. La Biblia latinoamericana, que es la Biblia que utilizan los miembros de la Iglesia Católica, dice: espada a sus aguas para que se sequen, porque es un país de ídolos y están locos por sus horribles imágenes. Escuché la semana pasada que un sacerdote católico dijo que Dios está en contra de los ídolos, no en contra de las imágenes. Bueno, la Biblia dice que Dios está en contra de los ídolos de las naciones, y la palabra ídolos, hay 10 palabras para ídolos que encontramos en el Antiguo Testamento. Una de ellas habla de piedras sin forma. Otra habla de los ídolos como la diosa Artemisa, la diosa, las diosas de la antigüedad, que realmente no eran piedras sin forma, les daban forma de ser humano. Pero y lo triste es que la Biblia dice: espada a sus aguas para que se sequen, porque es un país de ídolos. Babilonia es un país de ídolos y están locos por sus horribles imágenes. Hoy día vemos exactamente lo mismo, gente loca por sus horribles imágenes. Y sabemos que los países de la antigüedad adoraban a sus ídolos, y algunos de ellos decían que, por ejemplo, Júpiter, allá en el libro de Hechos vemos que ellos, los romanos adoraban a Júpiter, y decían la imagen venida del cielo, aunque sabemos que no, pero ellos por lo menos decían que adoraban a un Dios venido del cielo. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia tradicional de nuestro país? Guiando a la gente a, como dice Romanos capítulo 1, a adorar a las criaturas, a seres humanos iguales a nosotros. Dios dice: espada a sus aguas para que se sequen, porque es un país de ídolos y están locos por sus horribles imágenes. En el capítulo 51, versículo número 17 y 18. 51, 17 y 18 dice: todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. También versículo 47 de capítulo 51. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Una de las cosas que Dios más abomina es la idolatría, aunque algunos querramos disfrazarla de reverencia, diciendo no los adoramos, los reverenciamos. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque a esos ídolos a los que ellos les rinden pleitesía, les rinden reverencia, tienen en el calendario su día para hacerles una fiesta en la cual se les está exaltando como si fueran Dios. También versículo 52. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán
los heridos. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Hermanos, nosotros pensamos y hablamos en contra de la idolatría y creemos en contra de la idolatría, pero ¿cuántos cristianos conocedores de la palabra de Dios porque la hemos leído o por lo menos porque la hemos escuchado predicada? ¿Cuántos de nosotros practicamos también la idolatría porque lejos de obedecer a Dios hacemos todo aquello que Dios dice que no hagamos? Idolatría. En el hebreo hay 10 palabras distintas para ídolos. Sin embargo, la palabra usada aquí no es una palabra usual. Es la palabra hebrea giyulim, o más bien hiyulim. Y esta palabra hebrea hiyulim significa bolas de excremento. No soy yo quien lo está diciendo. En la palabra de Dios, Dios a través de sus profetas se refiere a los ídolos como bolas de excremento. Y esta palabra hiyulim es aplicada a ídolos paganos en Levíticos 26:30, en Deuteronomio 29:17, en Primero de Reyes 15:12 y Primero de Reyes 21:25. El profeta Ezequiel utilizó la palabra hiyulim alrededor de 38 veces. Dice en el versículo 15 y 16 del capítulo 51, dice 15 y 16. Él es quien hizo la tierra con su poder, no los ídolos. El que afirmó el mundo con su sabiduría, no los ídolos. Y extendió los cielos con su inteligencia, no los ídolos. Voy a leer otra vez versículo 15. Él es el que hizo la tierra con su poder, no San Pedro. Aunque respetamos mucho a este gran hombre de Dios, y aquellos que dicen respetarlo no lo respetan porque lo ponen como Dios casi. El que afirmó el mundo con su sabiduría, no María, aunque la verdad nosotros tenemos a la Virgen María como un gran ejemplo de virtudes, pero fue Dios quien afirmó el mundo con su sabiduría, no la Virgen María, no Fátima, no la Virgen de la Caridad del Cobre, no una de las 10,000 vírgenes, y extendió los cielos con su inteligencia. Fue Dios, es Dios. Por eso Dios condena en una forma tan grande la idolatría. A la voz de Dios se producen tumultos de agua en los cielos. Y es Dios quien hace subir las nubes de lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hace la gente cuando no llueve? Sacan a San Isidro Labrador. No es él, es Dios quien hace subir las nubes de lo último de la tierra. Es Dios quien hace relámpagos con la lluvia, y es Dios quien saca el viento de sus depósitos. Versículo 17, todo hombre se ha enfatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Las causas del juicio, la idolatría, pero también la rebelión. La rebelión. Dios dijo que en el capítulo número 50, versículo 23, versículo 21, sube contra la tierra de Merataim,
Sube contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye hasta y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Sube contra la tierra, doblemente rebelde. Sube contra ella y contra los moradores de Pecod. Allí es el lugar de castigo. La causa es porque ellos eran doblemente rebeldes. Doblemente rebeldes. La causa por la cual Dios los castigó fue por su idolatría y porque ellos eran doblemente rebeldes. Doblemente rebeldes. Doblemente rebeldes. Hermanos míos amados, ¿cuántas veces nosotros leemos y escuchamos lo que Dios quiere que hagamos y ponemos una y mil excusas o un y mil pretextos para no obedecer? Pero la verdad es que no obedecemos porque somos rebeldes. ¡Sube! Cuidado. Cuidado. Su idolatría, su rebelión, pero también número 3, el capítulo 50, versículo 29. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel, porque contra Jehová se ensoberbeció. Su soberbia, su soberbia. Versículo 31 y 32. 31 y 32. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. El capítulo 51, versículos 53 al 56. 53 al 56 dice: aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Dará la paga. Su soberbia. También versículo 58. Jeremías 51, 58. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Hay gente que se jacta: yo estoy protegido, a mí nada me va a suceder. Y están como aquel que dice: traigo en la bolsa de la mano izquierda, de la mano derecha, en la bolsa derecha de mi pantalón traigo un escapulario, y en la bolsa en la bolsa izquierda de mi pantalón traigo un amuleto. Pensando que están protegidos, pero es por pura soberbia. Por pura soberbia. Número 1, su idolatría. Número 2, su rebeldía. Número 3, su soberbia. Número 4, su pecado contra Dios.
Jeremías capítulo 50, versículo número 14. Su pecado contra Dios. Jeremías capítulo 50, versículo 14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas. ¿Por qué? Porque pecó contra Jehová. No escatiméis las saetas porque pecó contra Jehová. Hermanos míos amados, sabemos que hay pecados contra la humanidad. Y yo no digo que no sean graves y también motivo de juicio. Pero cuidado de pecar contra Dios. Cuidado de pecar contra Dios. Versículo 24. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Provocaste a Jehová. ¿Qué es provocar a Dios? Saber que lo que estoy haciendo no es la voluntad de Dios y aún así hacerlo. Saber o ser reprendido por lo que estoy haciendo y todavía seguirlo haciendo. Eso es provocar a Dios. Provocar a Dios. También versículo 28. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Según dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, que Nabuzaradán, el general en jefe del ejército de Babilonia, del ejército de Nabucodonosor, llegó y derribó el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Y Dios les dijo, cuidado, pecaste contra Dios, le dijo Dios a Babilonia, porque derribaste mi templo. Derribaste mi templo. Capítulo 51, versículo 1. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Se levantaron contra Dios, creyendo que eran más fuertes que Dios. En el punto anterior de que Dios castigó a Babilonia porque destruyó el templo de Dios, hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo entró al templo en Jerusalén cuando ya estaba aquel templo que construyó el rey Herodes, y agarró un azote de cuerdas y la agarró contra la gente. Dice que habían hecho de la casa de Dios casa de mercado y la habían hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Gente escudándose en la religión para robar a Dios y robar al pueblo de Dios y robar a la humanidad. Su pecado contra Dios. Versículo 11, 51, 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado a Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Venganza de su templo. Sabemos que hoy día el templo de Dios es el cristiano. Sabemos que hoy día el templo de Dios es la iglesia. Cuidado de hacerle daño a la iglesia con nuestra boca y con nuestra vida. La iglesia es la gente, el cuerpo de Cristo, compuesta de hombres y mujeres que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y que tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Cuidado de hacerle daño a la iglesia del Señor. Cuidado. Muchos cristianos
Se van de una iglesia a otra y llegan a la otra iglesia diciendo, oh, es que me vine porque aquella iglesia es esto y esto y esto y esto y esto, cuando que se fueron de la iglesia porque no quieren someterse a la palabra de Dios, por rebeldes e idólatras. Pecar contra Dios. 51:1. Y aquí vamos a parar. Nos queda como la mitad del mensaje. 51:1. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, oímos la ofensa. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Cuidado con tocar la casa de Dios. Cuidado. Porque el que toca a un hijo de Dios, toca, dice la Biblia en Zacarías, la niña del ojo de Dios. Por eso Dios los castigó. Porque pecaron contra Dios. Las causas del juicio: su idolatría, su rebeldía, su soberbia y su pecado contra Dios. Vamos a continuar la próxima semana. Es imposible terminar las notas. Vamos a orar.